Continuando acá en el capítulo 2 del ejercicio que se estaba explicando anteriormente, para el campo eléctrico generado para una carga puntual es constante por carga sobre distancia al cuadrado entre el centro, entre la carga puntual y el punto existente en el espacio. Ahora también habíamos planteado una superficie gaussiana, por lo tanto voy a hacer un pequeño repaso de esta ecuación, que es la carga neta encerrada sobre la permitividad eléctrica en el vacío. Tengo que tener mucho cuidado con las unidades porque la permitividad eléctrica en el vacío tiene un módulo de 8,85 por 10 a la menos 12 coulombio cuadrado sobre newton metro cuadrado. La carga eléctrica Q, su unidad es coulombio. Flujo eléctrico, su unidad es newton metro cuadrado sobre coulombio. Y acá observamos que el flujo eléctrico es directamente proporcional a la carga eléctrica, entonces esta notación se la hace de esta forma: el flujo eléctrico es directamente proporcional a la carga neta encerrada. Implica que si se duplica la carga eléctrica se duplica el flujo, si se triplica la carga eléctrica se triplica el flujo, si se cuadruplica la carga eléctrica se cuadruplica el flujo. Esto implica que al modificarse una magnitud, la otra también se modifica en la misma proporción. Por lo eso son directamente proporcionales. Ahora bien, si existe una carga en el exterior de la superficie gaussiana, las líneas de campo eléctrico salen, por ejemplo, voy a hacer el esquemita acá de vuelta. Si tenemos una carga acá positiva, van a ser líneas de campo eléctrico radial hacia afuera. Pero ¿qué sucede? Ingresan dos y salen dos. Entonces, cuando las líneas son salientes, el flujo es positivo, y cuando las líneas son entrantes es negativo. Entonces me queda, si analizo, 2 menos 2, lo cual me da un valor nulo. Por lo cual, por esa causa, una carga eléctrica que esté fuera de la superficie gaussiana, el flujo eléctrico siempre va a ser nulo. Eso trae como consecuencia que se consideren solo y solo las cargas eléctricas electrostáticas puntuales dentro de la superficie gaussiana, realizando la suma algebraica de las mismas y colocando el signo positivo o negativo en el valor de dichas cargas, lo cual quedará una suma o una resta, porque es una magnitud escalar, por lo cual para operar algebraicamente preciso los signos, diferente las magnitudes vectoriales, que este signo de menos, el signo de menos acá, este signo de menos orientó este vector vertical hacia arriba, ya cumplió la función. Cuando planteo la ecuación acá, constante por carga sobre r cuadrado, planteo valor absoluto, planteo siempre positivo, porque el negativo ya cumplió la función, ya orientó vertical hacia arriba. Jugando con la imaginación, si esta carga fuera positiva, el vector sería vertical hacia abajo, radial hacia afuera. Pero ¿por qué es vertical hacia arriba o entrante o radial hacia adentro? Porque es negativa la carga, entonces ya cumplió la función. No sustituyo el negativo en la ecuación de campo eléctrico. Si pasamos después a determinar el cálculo del campo eléctrico, nosotros pasamos a estas expresiones acá que tenemos. Tenemos así. Entonces acá nos queda que campo eléctrico 1 es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio la constante K es 9 por 10 a la 9 newton
sobre coulombio al cuadrado, metro cuadrado, por Q sobre R cuadrado. De manera que R cuadrado cancela con M cuadrado, metro cuadrado con metro cuadrado, coulombio con el cuadrado, y queda Newton por coulombio, que es la unidad de campo eléctrico. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros no conocemos esta distancia R, que es ni más ni menos que la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, nosotros podemos aplicar espectacularmente seno de tita opuesto cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de tita, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de tita, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y ni más ni menos que teorema de Pitágoras, en los cuales se toman la suma de los cuadrados de los catetos y raíz de la misma. Por lo tanto, la hipotenusa H va a ser, llevado al sistema internacional, 0,30 metros al cuadrado más 0,20 metros al cuadrado. Y raíz de la misma. La raíz va hasta el final de la cantidad subradical. No la corto por acá porque no haría la raíz de esa expresión. Entonces de acá se va a obtener un número que va a ser expresado en metros porque es una cierta distancia. Ese número que corresponde a la distancia que hay entre la carga 1 y el punto en el espacio en el cual se superponen dos campos eléctricos, porque existen dos cargas electrostáticas puntuales y cada una genera un campo, entonces se superponen dos campos eléctricos, por lo cual se efectúa la suma vectorial de ambos vectores para poder obtener el campo eléctrico neto, por lo cual el campo eléctrico de la carga 1 en módulo es la constante por la carga 1 sobre R1 al cuadrado, que es igual a la hipotenusa. No obstante los hechos, volviendo un poquito atrás acá, vamos a colocar el valor de Q sub 1, 8 microcoulombios, y el valor de Q sub 2 va a ser de menos 6 microcoulombios. Cuidado, el signo de menos orientó este vector hacia arriba, vertical en dirección, sentido hacia arriba. Ya cumplió la función, por lo cual no lo sustituyo en esta ecuación. No se sustituye el signo de menos, queda todo con valor absoluto o todo positivo. Ahora bien, no obstante los hechos, nosotros, si ya tenemos el módulo del campo eléctrico 1 y el módulo del campo eléctrico 2 posterior a la construcción del esquema vectorial de comienzo a fin, determinamos que el campo eléctrico neto se lo obtiene con el teorema del coseno. Teniendo mucho cuidado que este ángulo alfa es el ángulo entre los vectores, que nosotros los determinamos como alfa es igual a tita menos alfa es igual a 180 grados menos tita. Y tita se lo obtiene del cociente de la tangente de 0,30, que es el cateto opuesto, sobre 0,20. Despejando tengo que sacar tangente, porque lo que tiene que quedar solo es tita, que es la incógnita. Pasa como el arco tangente o el inverso de la tangente, y acá queda esta fracción. Y ahí determino el ángulo tita, después determino alfa, después sustituyo alfa acá, todos los módulos acá, y se determina el módulo del campo eléctrico para esa situación.